buenas tardes, queridos amigos. Como cada domingo a esta hora, aquí en Canal del Sol, para compartir con ustedes cosas positivas que suceden a nuestro alrededor. Estos días de noviembre se evocan varios eventos relacionados con la lucha antitrujillista, porque fue en un noviembre en que fueron ejecutados los valientes dominicanos que ajusticiaron al tirano Rafael Trujillo. También se celebra en estos días el Día Mundial en contra de la violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque un aciago 25 de noviembre, fueron vilmente asesinadas las hermanas Mirabal por órdenes de Rafael Trujillo. Ellas adversaban al régimen, sus esposos también, hicieron una emboscada porque las llevaron de una manera planificada a ver a los esposos que estaban prisioneros en Puerto Plata. Y en una emboscada en la carretera Santiago-Puerto Plata, fueron interceptadas, les tendieron una emboscada y fueron vilmente masacradas las tres hermanas Mirabal. En estos días también se recuerdan otros hechos que se van poniendo sobre el tapete de la historia, porque suceden aún hoy eventos relacionados. Hace poco, en la zona de Luperón, fueron encontrados las osamentas de varios de los que vinieron en la expedición del 19 de junio de 1949, o expedición de Luperón. En un programa de televisión realizado hace varias semanas en el canal hermano, Canal 4, el licenciado Rafael Pérez Modesto entrevistó a Iliana Ornes Rodríguez, quien es hija del comandante de la expedición de Luperón, Horacio Julio Ornes Cuascú. Esa entrevista la vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, porque nos ha parecido que arroja mucha luz acerca de los hechos que llevaron a estos valientes dominicanos a venir por aire, a recuperar la libertad de la tierra, de la patria, de la nación dominicana, en esos momentos en manos de Rafael Trujillo. Vamos, como les dije antes, a compartir esta entrevista gracias a la benevolencia de su productor y conductor, el licenciado Rafael Pérez Modesto, a quien agradecemos mucho esta gentileza. Hola, pueblo dominicano. De nuevo con ustedes en su programa Momentos de la Historia. En varias programaciones especiales ha estado nuestra invitada de hoy, Iliana Ornes Rodríguez, una mujer de extraordinarias condiciones y virtudes, gracias, con una gran formación, con una característica de que uno no es una persona que le gusta hablar de su rol, de su papel, de su naturaleza patriótica, heredada y practicada por ella misma. Nieta de Juancito Rodríguez, uno de los hombres que interna y externamente enfrentó y aportó todo lo que podía, hasta su propia vida, por redimir este país de la dictadura de Trujillo. Expuso su vida, la de todos sus familiares, sus bienes, para que la República Dominicana saliera de la dictadura. Hay mucha gente que no entiende ese tema y oyen quizás el nombre de una calle, Juancito Rodríguez, o el nombre de Juancito Rodríguez, y no conocen la naturaleza de ese personaje de la historia dominicana que sacrificó, como dije, todos sus bienes, fuera uno de los hombres económicamente más poderosos del país,
y que pudo haberse mantenido en coexistencia con Trujillo y prefirió romper con él mismo y utilizando argumentos de engaño a Trujillo salió del país para enfrentarlo y promovió la resistencia al nivel más alto en términos políticos y militares, participando en varias de los preparativos para el derrocamiento del mismo. Pero además, nuestra invitada, Iliana, es hija de Horacio Ornes Cuascú. Horacio Ornes fue también un luchador antitrujillista que estuvo en el exilio muchos años, que participó en grandes jornadas en contra del tirano y por la libertad de este país y de otros pueblos centroamericanos y del Caribe, y que vino en una expedición que vamos a comentar ya quizá fuera de fecha, pero hay un acontecimiento reciente que nos permite a nosotros reivindicarnos, porque cuando vienen ese tipo de fechas, 14 de junio, 14 de junio del 49, 59, siempre tratamos de aportar cosas nuevas, porque son temas que, como la historia misma, nunca están completas. Siempre hay elementos que uno puede descubrir, hay hallazgos, hay comentarios, hay nuevas cuestiones que permiten que la población se enriquezca y que los estudiosos de la historia puedan complementar su tema. Para hablar de esos temas, relacionándolo con la lucha antidictatorial en países como Cuba, no solo Santo Domingo, el propio Haití, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, no sé qué otro, Venezuela, estaban todos relacionados y habían fuerzas internas en esos países que hicieron una relación donde Juancito Rodríguez, el abuelo de nuestra invitada, tenía un liderazgo y una fuerza y una jefatura combinada en todos los aspectos determinantes. Su propio padre, parte de sus tíos, su madre, que incluso estuvo en determinado momento en programa con nosotros y que nos permitió una relación de cariño extraordinario, la recordamos con mucho amor. Gracias. Entonces yo quiero que Iliana pues nos haga una introducción explicándonos la significación de esa expedición, los antecedentes de la misma, las circunstancias en que se desarrolló, su contenido y su proyección en forma general. Pero tú me vas a ayudar. No, pero en forma general esta introducción, bueno, una descripción general de la misma. Luperón es parte de una tríada de acontecimientos entre Cayo Confites en el 47, la Revolución de Costa Rica en el 48, donde los dominicanos tuvieron participación, y finalmente Luperón en el 49. Con gran apoyo de Juan José Arévalo en Guatemala, incluso los cubanos que devolvieron las armas de Cayo Confite, Arévalo las tenía guardadas. Era de Grau, de Grau San Martín. San Martín. Y en Guatemala, en Costa Rica, en la Revolución se usaron parte de las armas de Cayo Confites. Entonces, había también, constaba, que Luperón tenía constaba además de un frente interno clandestino, que fue infiltrado por Trujillo, pero que tenía armas a su vez, que venían trayendo armas desde Puerto Rico desde el que se organizaron más o menos 45. En el año 45 fundaron el Frente Interno y empezaron después a hacer las conexiones y empezaron a traer armas. Es decir, que ellos tenían armas escondidas. Así que al haber infiltración en el Frente Interno, a la hora de que se desarrollan los acontecimientos de Luperón, además de que hubo de 6 aviones, llegó uno.
Sí, pero ese proceso lo vamos, sí, eso lo es vamos a un desarrollar sí, ya como entonces, ya Luperón propiamente dicho. Exacto. Entonces, pues, tienen termina como una etapa con Luperón, porque quedan sobrevivientes que Trujillo utiliza para culpar a Costa Rica, Guatemala y Venezuela y Cuba, básicamente, de ser interventores en la política nacional dominicana. Pero ellos vuelven al exilio, de 15 quedan 5 sobrevivientes, vuelven al exilio. Y bueno, Miguel Lucho Feliu Arceno, por ejemplo, estuvo en Cayo Confite, vino en el 49 y vino en el 59 también. Murió en el 59. Es una etapa en la que ellos se dan diferentes situaciones a nivel de Caribe también, porque no solamente fue República Dominicana ni cosas, sino que la expedición de Luperón culmina un movimiento de exilios y de exilados que tuvieron que ver con Centroamérica, Cuba, el Caribe, y que puso a los norteamericanos muy, muy nerviosos también. Pero ellos... Sí, porque no tenían control de esos no, movimientos. le Era llamaron... una situación incómoda para ellos porque ellos habían... Aprovechando la política de buen vecino. Correcto, ¿no? Y los resultados de la efervescencia tras el desarrollo y culminación de la Segunda Guerra Mundial, pues hay toda una corriente en el mundo y el propio gobierno norteamericano entonces tiene que hacerle presión a determinado tipo de dictadura y Trujillo no era una excepción. Por eso es que Juancito espera al 46, después que termina la Guerra Mundial, para irse. Mientras tanto, él se estuvo preparando para eso. O sea, él pasó un proceso de preparación interna. Sí. O sea, que no fue... de repente. Que no fue un proceso abortado, espontáneo, y que le dio una rabia. Y no, él venía preparándose para eso. Porque él entendía que aquí dentro no se podía, desde aquí dentro no se podía hacer nada, entonces Juancito se prepara. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, él decide esperar. Al terminar la Segunda Guerra Mundial ya él está preparado financieramente para eso, y emocional y psíquicamente para eso. Entonces él ya ha acumulado un dinero fuera del vendiendo propiedad, sí, pero que no estaba, es un dinero que él mantiene en secreto, que él va guardando de ventas, negocios y cosas. Él va separando ese dinero continuamente durante todos esos años. Y sacándolo de circulación. Bueno, mi teoría particular es que con los negocios de cacao, con los agentes de Fongamundi, él logró sacar dinero, dejar dinero fuera. Pero yo no tengo cómo demostrarlo. Pero para mí hay algo de eso. Porque además de lo que él se llevó en efectivo, como aquí lo que corría era el dólar todavía, él, en enero del 46... No habían las restricciones de ahora, que $10,000 ya tú tienes que justificarlo. No, ni había que pasarlo por ningún lado porque no habían controles. Entonces él solicita permiso para ir a hacerse unos arreglos dentales a Puerto Rico, donde él tiene sobrinos ya. Y de ahí él hace las conexiones con el exilio dominicano en Cuba y de ahí se va a Cuba. Pero llega un maletín lleno de dinero. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Porque además Iliana es una profesional de la comunicación televisiva y conoce a fondo todo esto y es más fácil hacer un programa con ella porque entiende el manejo del tiempo y del espacio. Bien, en breve continuamos. Este es un programa de altísimo nivel e interés sobre un acontecimiento importante en la historia reciente dominicana y poco conocido y que se le ha dedicado también poco esfuerzo para que sea conocido por las generaciones actuales y el papel de nosotros es que las futuras
no le pase lo mismo que a la nuestra. Sin querer contraponer, porque el proceso del 49 tiene una relación con Cayo Confite, como ella bien explicó, pero el proceso del 59 es una relación y es una consecuencia de la acumulación de fuerza y de la determinación de la mayoría de los hombres que estaban involucrados en la lucha contra Trujillo. Y entonces vamos a hacer una pausa y vamos a seguir la relación de estos acontecimientos, narrado, interpretado, analizado por una persona que por nexos familiares, por estudio propio y por análisis hecho por ella misma, nos puede contribuir a edificar grandemente sobre este tema. Momento de la historia se complace, se llena de orgullo de poder tratar nueva vez este tema, complementándolo con versiones y acontecimientos nuevos a través de Iliana Ornes Rodríguez, que además de familiar de dos de los principales organizadores de esas gestas que se planearon en el exilio. Además de eso, ella es dirigente de la Fundación de Luperón de 1949. Entonces, estamos desarrollando este tema, la expedición de Luperón 1949, origen y consecuencia, y en este segmento vamos a querer que hablemos de los acuerdos que hacen posible que, fracasado la expedición de Cayo Confites, que fue un esfuerzo quizá más dimensionado de la cuenta. Probablemente yo tengo por aquí un libro que me ha servido, a pesar de que he leído otras obras, lo mismo de Tulio H. Albelo, hemos tenido otras a mano, narraciones, discusiones. Este libro de Charles Ameringer, que publicó recientemente la Academia Dominicana de la Historia, es verdaderamente un aporte. El libro en su versión original, que es en inglés, tiene ya varios años de publicado. Fue una investigación que él hizo por la Universidad de Pensilvania. El libro es interesante. Yo antes de que saliera ahora publicado, ya tú lo conocías, sí, y lo volví a leer antes de ir a la puesta en circulación. El libro tiene un error en el título, sí, aunque a lo mejor a nivel de traducción es correcto. El libro tiene un error porque no es Legión del Caribe, sino Legión Caribe. El nombre de Legión Caribe se lo pone mi papá, Horacio Julio, a un grupo que participan de la Revolución de Costa Rica, como un comando, un batallón, como sí le quieran llamar. Y el batallón era un batallón que era prácticamente de costarricenses y dirigido por él, y que le da el triunfo a la Revolución de Costa Rica, porque ellos llevaron a cabo la Operación Clavel. La Operación Clavel fue una operación teletransportada donde ellos sobrevuelan el enemigo, las tropas del gobierno, porque necesitaban un puerto para abastecerse. Ese puerto en el Atlántico era el Puerto Limón, y ellos deciden tomar Puerto Limón. Ellos sobrevuelan las fuerzas del gobierno, toman Puerto Limón y de ahí le entran por detrás al gobierno y le da el triunfo a la revolución. Y hubo un solo muerto, que fue Stark, un costarricense. Entonces, la Legión Caribe se vuelve como algo mítico, porque también estaba integrada por algunos extranjeros.
Estaban ahí Miguel. Muchos nicaragüenses. Sí, pero no tanto nicaragüenses, habían 2 o 3 nicaragüenses. Habían hondureños también, como Rivas Montes, que era un coronel del ejército hondureño que se había exiliado porque no estaba de acuerdo con la dictadura hondureña. Entonces Rivas Montes tuvo varios papeles estelares, incluso él se queda en Costa Rica viviendo y en el 53, 54 muere en un atentado de esos incursiones que se hicieron contra Somoza. Lo torturaron, pero era un hombre muy valiente. Yo conocí a su hija, tuve el gusto de compartir con ella, Sandra Rivas. Vive en Costa Rica, es costarricense. Y él, yo creo que, yo no he podido averiguar bien si él y José Amado Soler andaban en el mismo grupo. Pues José Amado también murió en una de esas incursiones que se hicieron contra Somoza y atentados. Entonces, las dimensiones que realmente no tenía, pero sirvió de cuestión para el exilio de diferentes países. Más que cuestión, cohesión. Cohesión, eso mismo sí. Quise decir, cohesión para exiliados de diferentes países. De hecho, en lo de Luperón, vino un costarricense, 3 nicaragüenses, más los 3 pilotos americanos. Es decir, que el grupo de dominicanos. Es decir, que Costa Rica se vuelve como el centro de ayudar a Figueres a hacer su revolución. Era el compromiso por el que se iban a ir tumbando como dominó otras dictaduras, Somoza, y la última era Trujillo porque era la más fuerte. Ellos lo que querían era liberar los otros países de Centroamérica, acumular fuerza. Y crear la opinión necesaria para poder enfrentar esa dictadura que tenía tentáculos. Incluso tumbó varios de esos gobiernos. También. En el propio Guatemala, sí, Jacobo Arbenz fue tumbado por los esfuerzos de Trujillo y en Cuba también. En parte hizo fracasar una de las cosas que hizo fracasar la expedición de Cayo Confite fue que ellos le pagaron al general, jefe de la Fuerza Armada, Genovevo Pérez Dámara. Entonces, él tenía muchos tentáculos y la idea era ir cortando eso y las alianzas que él tenía para poder debilitarlo y entrarle después a Trujillo. Pero, como vimos, fracasado Cayo Confite. Figueres llega, se ve en cierto modo sin las libertades que él creyó que iba a poder tener para ayudar. No devolvió todas las armas que tenía que devolver. Ni dio el respaldo necesario. Tampoco. A veces uno... siempre ha habido el criterio, dada su relación con Juan Bosch en el exilio, uno siempre ha ponderado que Figueres fue uno de los más firmes apoyadores de la lucha. Él también una situación muy crítica, porque él estaba... dividiendo el asunto en dos. Él tenía una situación crítica porque tenía la presión norteamericana y la presión de otra. Presionando también a través de la frontera. Y no tenía ejército propio. Ya él había desmembrado el ejército y en diciembre del 48 él desmembra a la Legión Caribe. Por las mismas presiones. También. Pero también, como este es un programa crítico que busca educar, tampoco fue que él dio todo el respaldo. No, los dominicanos se sintieron defraudados. Sí, le quedó mal. Porque esas armas, fracasado Cayo Confite, que fue un esfuerzo demasiado grande, con unas pretensiones de movilizar 2,000 gente, cuando no era la idea original ni siquiera del propio Juancito, según lo que uno ha podido asimilar. Concentrar toda esa cantidad de gente con un Trujillo que tenía en cada uno de esas embajadas, sobre todo en Cuba, eran gente con una acuciosidad, con una investigación con respaldo de elementos de inteligencia norteamericanos que le servían, con el lobbying diplomático que hacía Trujillo, con la inversión en dinero
de gente que lo habían ayudado a subir al poder y a mantenerse. Infiltrar fácilmente a través del dinero y comprar parte de lo que estaban involucrados. No era una cosa tan difícil. Además fue demasiado público, fue Correcto. demasiado grande, se salió Entonces, de las manos lo de Cayo Confite. Cuando va a Cayo Confite, yo por ahí vi una foto. Cayo Confite es una islita pequeña. Ellos sobrevolaban Cayo Sí. Confite y tomaban muchísimas fotos de inteligencia. Exactamente. Entonces, el propio, ellos lo sabían porque entonces veían los Trujillo aviones. tuvo que haber visto todo este tipo de cosas. Es increíble que, déjame ver si yo encuentro una foto aquí, que era una islita pequeña, ¿verdad? Sí, era un islote. Un islote. Que se y entonces inundaba. se veía toda la gente hasta marchando y haciendo ejercicios militares. Pero algo importante es lo siguiente, que realmente también había una especie de disputa porque Guatemala tenía un régimen democrático y antidictatorial y Arévalo. También estaba apoyando fuertemente el movimiento, lo apoyó más. Pero había una prioridad, había una lucha por donde se encaminaban y Figueres pudo imponer que fuera en primer lugar Costa Rica, pero había un alto interés que fuera Nicaragua y de hecho también muchas excursiones. El problema con los nicaragüenses fue que no se pusieron de acuerdo según lo entre que yo ellos. entre ellos, Sí. porque habían como dos grupos. Sí. Y entonces no se ponían de acuerdo y Juancito decidió no seguir perdiendo tiempo. Mire esta foto tomada aéreamente de Sí. Cayo Confite. Ahí se ven los expedicionarios, los posibles expedicionarios entrenándose. Y ahí se ven la figura de Juancito Rodríguez, que era el comandante supremo, junto con Mainaldi Reina y Juan Bosch, que eran parte de la dirección, junto con Juan Isidro Jiménez Grullón. Sí. Mainaldi Reina y el que dirigió también Miguel Ángel Ramírez. Sí. Sí. Quiere decir, y mira lo que era un islote. Era un islote sí. que ellos, Entonces, cuando concentrar subía la esa gente marea ahí, se inundaba. Entonces ya Trujillo conocía parte de todo eso. Pero se quiso entonces encaminar la lucha hacia Nicaragua, pero pudo Figueres con mucha argucia, con mucha inteligencia, equivale a decir, lograr el objetivo primero para él. Sí, y se firmó el famoso Acuerdo de las Américas. Ajá, que que no se consistía en esa lucha en contra de la dictadura de todos estos países. Hemos abordado una segunda fase del programa y lo invitamos a ustedes a continuar con su canal 4 RD. Estamos agotando una visión diferente de lo que fue la lucha antitrujillista desde el exilio en función del enfrentamiento armado contra la dictadura del sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Entramos en un tercer segmento de este programa. Liliana, tú me excusas porque yo intercambio contigo por la confianza. Yo feliz. Y eso ayuda. Porque yo no voy a negar que a mí estar frente a la cámara me pone nerviosa. No, mira. Yo tengo 30 años trabajando fuera de cámara. Dirigiendo programas y eso. Pero eso es que tú eres muy humilde y eso es una de las cosas que te engrandece. Gracias. Recientemente, como preámbulo de vamos a hablar de Luperón, el desarrollo de los acontecimientos, cómo se produjo, por qué fracasó, la llegada de tu padre presidiendo, encabezando y dirigiendo
el grupo a través de un hidroavión Catalina, tipo Catalina, que servía en mar y en aire, y por qué el fracaso de esta expedición. Pero antes, recientemente ha trascendido, y yo quiero que tú nos ilustres, porque se encontraron unos restos de combatientes expedicionarios en Luperón. ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Y entonces háblanos de la expedición concreta de Luperón, su desarrollo, sus consecuencias y sus proyecciones hacia el futuro. Resulta que se encontraron restos de 2 de los expedicionarios. Se encontraron, no, vamos a decir, ya se exhumaron, se excavaron. Resulta que en el año 98-99, siendo Abel Rodríguez del Orbe Procurador General de la República, ellos escarbando en los archivos muertos de la Procuraduría, encontraron todo el expediente judicial de Luperón y lo publicaron. Incluso en esa caja habían pertenencias personales de los muchachos que fueron entregadas a nosotros. De los muchachos eran de los combatientes de esa época. Claro, sí. Porque uno le dice a los muchachos de Luperón, eran muchachos de Luperón, eran muchachos 26, 25. Sí, los muchachos de la guerra de hace 50 años. También. Y nosotros que somos muchachos. También. El caso es que dentro de ese expediente judicial había mucha información de levantamiento de cadáveres. Yo sabía que, por ejemplo, los 4 que murieron en el avión calcinados, a la hora que el guardacosta los torpedeó, que es un intento de retorno. Sí. Cuando ellos iban de salida, el avión encalló en un callo de arena, porque cogió mal el canal de salida de la bahía, y en eso llegó el guardacostas y lo torpedeó. Lo torpedeó. ¿Qué pasa? Que el doctor Capellán, que era el director del Instituto de Anatomía de la Universidad de Santo Domingo en esa época, conservó esos cadáveres que se los llevaron allá para trabajar con ellos. Para los estudiantes de anatomía. 14 años en las soluciones de formol, hasta el 63. Él conservó los 4 de los cadáveres, que eran los que estaban dentro del avión. Entonces, yo sabía que había 5 sobrevivientes. Sabía que en un momento dado, don Chito Enrique, el hermano de Manuel Calderón, y el doctor Puig, el papá de Max, el doctor Puig, era parte de la resistencia interna. Parte de la resistencia interna y del frente interno. Y que se mantuvo todo el tiempo combatiendo y fue hostigado y prisionero. ¿Vale? Habían recuperado los cadáveres de Manuel Calderón y de Gugú Enríquez. En Luperón. Que era un atleta, Gugú Enrique. Sí, Gugú era... Entonces, ¿qué pasa? Que como yo sabía todo eso, yo decía, bueno, decía, bueno, pero faltan entonces, o tan completos. Yo tenía como esa duda, y no, como papi... Tenía la inquietud. La inquietud. ¿Y tú nunca hablaste con tu papá de ese tema? Nunca hablaste, no. Yo sabía que estaban enterrados ahí en la Máximo Gómez, pero no sabía, no tenía detalles. Entonces resulta... Porque tu papá escribió un libro sobre... Sí, pero no habla de esa parte. Sí. ¿Qué pasa? Que hace unos años, un sobrino nieto de uno de los pilotos, Marut, se comunica conmigo a través de internet, empezamos a conversar y él me manda recortes de periódico donde yo descubro que los 3 americanos, o los americanos, habían sido exhumados a los pocos días de lo de Luperón por presiones de la Asociación de Pilotos de Florida, que sabía que ellos estaban aquí. Presionó al Departamento de Estado americano y ellos presionaron a Trujillo, que Trujillo los había matado para evitarse problemas. Resultó que tuvo que admitir que sí, los llevaron a donde estaban, vino un avión flotado con médico-legistas, se llevaron los cadáveres. Bueno, yo descubro eso hace poco. A través de ellos, este año, nosotros le dedicamos el aniversario a los extranjeros que participaron. Y vinieron 2 sobrinos de Marut. Pues él nos ayudó a contactar al hijo de Scruggs, otro de los pilotos. Y resulta que el papá de ese otro piloto, Scruggs, había dado órdenes de que lo dejaran ahí. Nosotros nos enteramos después que vinieron los Marut en junio, como en julio,
porque él consiguió un recorte de periódico en que decía eso. Como él logra contactar al hijo, el hijo se comunica con Luisa y el museo. Y empezamos, yo dije, bueno, pues, entonces si no se llevaron dos que de Scruggs, ¿dónde está Selva? Me faltaba como ubicar a Selva. Y yo decía, yo tenía como esa inquietud, esa corazonada de que Selva estaba ahí también. ¿Qué pasa? Que el hijo de Scruggs pide y hace las diligencias y nosotros, bueno, vamos a ponernos en esto, vamos a buscar. Ya yo le había pedido a la gente de Luperón que ubicaran el sitio donde habían estado enterrados y me lo ubicaron. Entonces cuando a pobladores. A los pobladores. Sí. Entonces cuando Glenis me llamó, la antropóloga, arqueóloga que hizo la excavación, que trabaja con el Museo del Hombre, me preguntó que si iba a perder mucho tiempo buscando. Y digo, no, ellos saben dónde están. Tú no vas a perder tiempo en eso. Y efectivamente, ella fue, el miércoles llegó jueves, el sábado ya tenía, entre sábado y domingo ya teníamos los restos de los dos. Ahora estamos haciendo los estudios de ADN, ya que vino el hijo de Scruggs. Para documentarlo científicamente. Exactamente. Ella está haciendo el experticio sobre los osamentas, que es necesario para hacer su informe, y estamos en ese proceso. Pero yo me siento muy emocionada, porque yo tenía esa duda de que Selva estaba ahí, yo estaba con eso. Sí, es el cumplimiento como de una inquietud de tipo histórica y sentimental vinculada. Entonces, y también una razón de ser de la fundación de la que usted forma parte, junto con otras familiares de expedicionarios. Eso nos emociona mucho todos. Bueno, Rosarbelo estaba también muy emocionada. Herb Marwood nos escribió un mail diciendo lo emocionado que estaba, que qué bueno que habíamos logrado hacer las excavaciones. Y estamos en ese proceso. Entonces el señor Scruggs será enviado a Estados Unidos para que su hijo le entierre allá. Para él ha sido un proceso emocional muy fuerte también. Él estuvo aquí con nosotros y yo tengo la esperanza, y la esperanza no, yo pretendo que a Selva se le entierre con sus compañeros de lucha aquí. Claro, y un reconocimiento y una forma de exaltar el valor de esa gesta, que dicho sea de paso, no hablamos sobre la misma, pero nos queda un segmento, probablemente tú puedas hablar un poco de la misma y entrar en una fase, digamos, de continuidad del tema, ya como conclusión. Mantengan la sintonía con su programa, Momentos de la Historia. De los cuales a final de cuentas nada más venían 3 porque se fueron 3 y por 3 pilotos se llevaron los aviones. Eso fue un acto de traición. Sí, alguien procedió a convencer a esos pilotos que no vinieran. ¿Saldría de Trujillo o iniciativa? ¿Qué hay que ver, todavía se está investigando. Por eso es importante establecer, porque es que eso vincula mucho que tienen o que viven o que tienen familiares que tenían incidencia a través de la diplomacia y que algunos son mencionados en este libro. Sí, eso es cierto. Compraban ese tipo de cosas, estaban al tanto y hacían lobbying directamente a través de Estados Unidos y otras naciones. Entonces eso fue una traición. Y una traición aparentemente exterior y, por supuesto, la bien conocida traición al frente interno, porque Trujillo lo infiltró. Sobre todo en Puerto Plata. En Puerto Plata, en el grupo de Puerto Plata, que era el más grande a final de cuentas. Entonces, de los 3 aviones llegaban uno a Puerto Plata, uno aterrizaba en La Vega, en las fincas de Juancito, y otro donde los Ramírez tenían mucho poder. Es que en La Vega había un aeropuerto
en lo que hoy es Pontón, 3 kilómetros de La Vega, había un aeropuerto ahí inmenso, una sabana. No sabía. Sí. En Trujillo, eso te lo puedo decir porque lo vi, mi familia era de ese campito, pero además Trujillo, después de la expedición de Constanza Maimón Heterondo, lo picó y ya hoy en día quedan ciertos terrenos, por eso lo destruyeron, construyeron, pero eso era inmensamente grande. Entonces Juancito conocía porque él tenía Pontón pasaba la carretera vieja de Santiago hasta Santo Domingo. Entonces Trujillo tenía, Juancito tenía casas y terrenos que fueron demolidos cuando fue descubierto que él estaba incorporado en la lucha antitrujillista. Pero no te quiero quitar espacio. Entonces, los Ramírez, 3 aviones no participaron por la traición. De los 6. Entonces los otros 3... Quedaron 3. Entonces la señal era, uno de ellos aterrizaba en San Juan, donde los Ramírez tenían también mucha tierra y mucha fuerza. Es la familia más dominante y más rica. El caso es que ellos tenían, el hidroavión salía del lago Izabal en Guatemala y los otros 2 salían, como eran más grandes, de una base aérea de Guatemala. Cuando ellos vieron los aviones, los vieron pasar muy alto y parece ser que ellos vieron los que se habían ido, porque se suponía que los aviones iban a sobrevolar bajito para que ellos pudieran despegar. Como quiera, ellos no pudieron despegar esa tarde porque el sobrepeso era mucho. Tú dices el hidroavión. Entonces ellos despegaron temprano, llegaron, el frente interno, a la misma hora que ellos llegaron, el frente interno se estaba debatiendo con las fuerzas, el ejército en las afueras de Puerto Plata. Cayeron muchos muertos, otros cayeron presos, fue una debacle para Puerto Plata. Puerto Plata estaba de luto. Entonces los muchachos llegaron por Luperón, se encontraron con problemas, porque aunque estaba todo tranquilo, ellos tomaron la plaza, pero no tenían cómo mantener la plaza bajo su mando. Decidieron por votación y por ponerse de acuerdo y decidieron irse. Entonces a la salida de la bahía, como cogieron mal el canal que sale de la bahía, se encallaron en un coso de arena, en un banco de arena, y no pudieron desatascar el avión. Adentro, además, hubo 2 que se tiraron mutuamente, a otro le tiró un francotirador, y dentro del avión habían 4. Estaba Reyes, que estaba cuidando a los otros 2, había un muerto ya y 2 heridos. Entonces ellos le avisaron cuando vieron el guardacosta llegar, pero Hugo le pidió que no se fuera y él se quedó a Reyes Valdés. ¿Espinolio? No. Hugo, tú dices Hugo. Hugo Cunha. Cunha. Le pidió a Reyes Valdés que no lo dejara y él se quedó. Entonces los mataron a los 4. Los otros decidieron irse al monte. Los 3 americanos con Selva se separaron del grupo mayor y después se separaron Calderón y Gugú. A esos los mataron. El objetivo era entonces, tengo entendido, llegar a Haití. Porque Haití estuvo vinculado en todo momento. De algunos. El gobierno de Haití en ese momento, que no era Papadoc. No. Era Estimé estaba involucrado contra Trujillo y había incluso dado fondos a través de vos. Sí. Un aporte en dólares de $25,000. Pero ellos pensaron, los americanos pensaron que por ser americanos no los iban a matar y los otros pensaron que podían de todos modos llegar a Haití. Lo que pasa es que también se desorientaron. Por ejemplo, Papi se enfermó, pero el grupo decidió no dejarlo atrás, sino que cargaron con él. Eso les hizo más difícil el movimiento. Y las cosas se fueron complicando de una forma tal que terminaron ese grupo de 5 que quedaba ya, fueron los primeros o fueron los últimos. A los demás los mataron y ellos fueron sobrevivientes porque entonces Trujillo decidió que iba a ser un escándalo, que llamó la OEA, pidió que vinieran a investigar y necesitaba testigos. Por eso se salvan esos 5.
fue un fracaso militarmente hablando, pero impactó tan grandemente en la conciencia nacional que sentó la base junto con la muerte de la hermana Mirabal para que Trujillo fuera eliminado. Pero también sería un impacto para tu abuelo, porque entonces José Horacio muere dirigiendo la expedición en Maimón. Él había quedado en olla, como dicen ahora, o sea, un hombre multimillonario que había invertido todos sus recursos para armarse, para prepararse, para organizar incursiones políticas militares, se le juntaron todas las cosas. Así es. Y eso tendría que ver, tú me puedes hablar, nos queda poco tiempo, un poquito, del fin trágico de tu abuelo Juancito Rodríguez. Cuenta mi mamá que Juancito había estado manteniendo una relación muy cordial con Fidel, porque Fidel participó en Cayo Confite y Fidel lo respetaba, pero Juancito lo criticaba y además de eso le salvó el cuello a 2 o 3 que se los iban a linchar. Entonces Juancito, el embajador de Costa Rica en Cuba, le habló a Juancito de que él debía irse de Cuba porque Fidel había dicho que él lo había respetado hasta ese momento, pero que no sabía hasta cuándo. Entonces él hace un viaje a Venezuela, trata de ver a Betancourt, no sé por qué razones Betancourt no lo recibe. Él se siente ya como, se deprime. Esa es la realidad. O sea, gente que le ha sostenido, que ha ayudado, porque a Betancourt los dominicanos hicieron todo lo posible y lucharon para que él tuvo en el poder, lo habían derrocado con un golpe de Estado y los dominicanos lucharon en contra de la dictadura prevaleciente en ese entonces en Venezuela. El caso es que él el mismo día... Se frustró, se sintió deprimido. Y el mismo día que estaba supuesto, la misma mañana que cuentan los muchachos que fue un sábado, ellos se despidieron de él porque tenían que ir a la escuela, Doroteo, Porfirio y Juan José. Él se suicida antes de salir para Cuba. Wow. Eso fue en noviembre. 19 de noviembre. 19 de noviembre del 60. Es decir que... Días antes de las Mirabal. Antes de las Mirabal, una semana, pocos días antes de las Mirabal y además 6 meses antes de que Trujillo cayera abatido. Y mi mamá con una carta que estaba buscando ver cómo se la mandaba para que no se desesperara, porque ya en Puerto Rico por lo menos sabían que se estaba moviendo algo contra Trujillo, internamente aquí. Claro. Ya había llegado la voz y ellas andaban buscando cómo escribirle para que él no se desesperara, que ya iban a salir de Trujillo. Se dio ese entente entonces de esa relación de tu padre, más joven que Juancito, se identifica. Tu madre estuvo presa aquí en la práctica. Estuvo confinada en Moca. Durante un buen tiempo. Y estuvo confinada desde el 46 hasta el 50. 4 años. Estuvo primero con su tío Doroteo, que murió, y entonces después pasó a vivir con su hermana Elvira, que vivía en Santiago y estaba en Moca, y estaba casada en Moca. Y Antonio de la Maza, que era el gobernador de Moca, se hizo responsable con Trujillo de mi mamá. Sí. Pero le pidió a ella que no saliera de la casa, porque para poder preservarle la vida no había garantía. Sí, correcto. Pero entonces se da ese hecho de que se pueden unir una hija de Juancito Rodríguez con uno de sus combatientes preferidos de su cuadro político-militares, que es tu padre, Ornes Coascu. De manera pues que tenemos el producto de eso. ¿Cuánto tú y tienes un hermano? ¿verdad? No, nosotros somos 3 de padre. Él dejó un hijo en Costa Rica, porque él después que sale al exilio otra vez, trata de volver a Costa Rica y resulta que Ulate, el presidente costarricense, pero el que se peleó la revolución, en parte, no lo dejó entrar a Costa Rica. Por más que él trató y trató. Porque la presión diplomática de Trujillo por un lado y de los americanos por otro. El caso fue que él no pudo entrar a Costa Rica y él había dejado un hijo en Costa Rica, de los documentos tenía, él había vivido en Costa Rica. Entonces, después, ese es Mayobanex,
mi hermano Horacio. Sí, que conocí. Y después tú? yo. Bien. Allá tengo yo 3 sobrinos preciosos que son Bien, yo te agradezco. mis únicos sobrinos, además, porque Horacio no tuvo hijos. Te agradezco inmensamente que tú nos hayas dedicado este espacio. Al revés, yo soy la que agradezco. Que hagas un programa así como tan despejado, tan fluido y tan edificante para nuestra teleaudiencia, para el pueblo dominicano, sobre un acontecimiento que merece siempre ser enaltecido porque sirvió de prolegómeno, de avance para luchas posteriores que culminaron con la eliminación de Trujillo y, quiérase o no, con parte de los avances democráticos que prevalecen en la República Dominicana. A todos ustedes muchas gracias, mis felicitaciones. Gracias a ti. Diana, la Fundación te agradece. Pero es que yo soy parte de ustedes y este programa está dedicado a los mismos objetivos de darle a conocer a las generaciones de hoy y de mañana el contenido de esos hechos históricos tan trascendentes en la vida nacional. Muchas gracias. Hasta una próxima entrega de Momentos de la Historia con personajes tan eficaces y tan edificantes como es Ileana Ornes Rodríguez. Recordamos hoy a las heroínas, a las hermanas Mirabal, que un aciago 25 de noviembre rindieron sus vidas a favor de la causa de la libertad. Ya ellas habían demostrado su compromiso con la lucha antitrujillista. Hemos seleccionado para este día, como ustedes vieron, otro momento de la historia relacionada directamente con la lucha antitrujillista. Fue la expedición de Luperón que lideró Horacio Julio Ornes Cuascú. Su hija, Ileana Ornes Rodríguez, nos acaba de facilitar, de compartir una serie de datos que de seguro nos van a dar luz, arrojan mucha luz acerca de este momento de la historia. Y el productor y conductor de la entrevista que hemos disfrutado, gracias a la gentileza de él, nos ha honrado el espacio. Es el licenciado Rafael Pérez Modesto, a quien agradecemos el habernos cedido este material. Muchísimas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado hasta este momento, en este espacio donde lo bueno debe ser dicho, donde lo bueno sí es noticia. Saidi Swain presente en Canal del Sol. Que pasen muy feliz resto del día y que Dios les bendiga.